Principios básicos bíblicos de la gracia divina. Módulo 2, lección 1. Diferencia entre un pacto y un testamento. Por Milton Alonso Granados. Ministerio del Evangelio Eterno del Principio y Fin de los Siglos. Y la Escuela Universitaria Internacional del Evangelio Eterno 767. Pensamiento central. El estudiante debe de aprender a diferenciar entre la palabra hebrea utilizada para pacto y la palabra griega testamento, que usualmente ha sido traducida como pacto. Siempre que leemos la palabra pacto en el Nuevo Testamento, debemos de recordar el sentido que esta palabra griega implica de herencia y de posesión. Herramientas de aprendizaje. Lenguaje utilizado en hebreo. Bered, que significa pacto o promesa. Bará, que significa atar, encadenar. Lenguaje utilizado en griego. Sunteke, que significa pacto. Diatseke, que significa testamento, disposición, herencia. También la palabra evangelia, que significa anuncio, información, mensaje, promesa. ¿Qué significa pacto? La palabra pacto, derivada del hebreo, es bered y significa promesa, alianza, convenio, un acuerdo. Pacto, en su uso ordinario y no teológico, significa acuerdo entre dos o más personas o entidades. Así es como ocasionalmente se utiliza en el Antiguo Testamento. Según el Diccionario de Teología, en el Antiguo Testamento el significado original de pacto probablemente era encadenar u obligar. Pacto se deriva de la raíz hebrea bará, que significa atar. Una característica de bará en el Antiguo Testamento es su carácter de atadura inalterable y permanente. Las partes de un pacto se obligaban a sí mismas a cumplir bajo la penalidad de una retribución divina si intentaban evitar su compromiso. Por otro lado, la palabra testamento, que también se traduce como pacto, derivada del griego diatseke, significa disposición, contrato, testamento. Diatseke o testamento, traducido como pacto, según el diccionario Nuevo Testamento, escrito por W. E. Bain, significa primariamente otorgamiento de propiedad mediante un testamento o por otros medios. Según el diccionario Palabras Griegas del Nuevo Testamento, la palabra griega normal para pacto es sunteke. Sunteke equivale a bered o pacto. Sunteke, que es el equivalente a la palabra hebrea de pacto, no aparece en el Nuevo Testamento. En su lugar, la palabra que se utiliza es diateke, que tiene una connotación o significado radicalmente diferente. En el griego de todos los tiempos, diateke no significa pacto, sino testamento. Kata diateken es el término regular que significa según las estipulaciones del testamento. Pero, ¿y por qué en el Nuevo Testamento no se utiliza nunca sunteke? Y siempre se utiliza diateke. La razón es la siguiente. Pacto en hebreo, bered, o su equivalente en griego, sunteke, implican obligación, encadenamiento, atadura. Sin embargo, diateke nos posiciona en la herencia, en el otorgamiento de la propiedad o testamento. Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor
pacto establecido sobre mejores promesas. Lo interesante de este testamento diateque o nuevo pacto es que está establecido sobre un mejor mensaje o mejor información, puesto que en él se nos deja saber la proclamación legal de la disposición o determinación divina. Nótese que según el diccionario Strong, la palabra griega utilizada para promesa es evangelia, que también significa anuncio, información y mensaje. De tal manera entonces que este testamento o mejor pacto, diateque, que es herencia, está establecido sobre una mejor evangelia, sobre un mejor anuncio, información, mensaje o promesa. Además, el diccionario Nuevo Testamento de W. E. Vine nos afirma que evangelia o promesa es primariamente un término legal denotando una citación, aviso o proclama. Significaba también un compromiso a hacer o de dar algo. De manera que entendemos aquí que una promesa dada por Dios no es lo mismo que una promesa dada por los hombres. En Dios es más que una esperanza, es un anuncio, es una proclama, es un mensaje que nos da herencia y nos posiciona legalmente en la promesa. En conclusión, el creyente de hoy no tiene un pacto, bered o sunteque, que lo ata, lo encadena y lo obliga bajo pena de juicio. El creyente de hoy tiene un mejor evangelia, una mejor información, un mejor mensaje que está establecido sobre una disposición o herencia que es un diateque o testamento consumado. Creo que no estaría equivocado en afirmar que en el sentido literal neotestamentario no hemos entrado a un segundo pacto, sino más bien a una posesión del testamento y de la herencia adquirida.